Observemos un poco este gráfico. Durante los primeros años de vida, el cerebro de un bebé funciona en delta, una frecuencia de 0.5 a 4 ciclos por segundo. De los 2 a los 6 años, los patrones de ondas cerebrales pasan a zeta, de 4 a 8 ciclos por segundo. Podemos decir entonces que si beta significa que tu mente consciente está en tu mundo exterior, entonces un bebé en sus primeros 6 años de vida vive completamente en su mente subconsciente y toda la información que recibe llega descodificada, porque no tiene facultades analíticas para poder procesarla, y cualquier cosa que el niño oye o experimenta lo considera una realidad. Los niños mayores no lloran, las niñas buenas son calladitas. No eres muy bueno en matemáticas, te pegan y luego te dicen que te quieren. Tendrías que ser hijo de italianos para entender eso. En los primeros 6 años de tu vida, toda la atención está en el mundo interior, pues allí están las ondas cerebrales del niño. ¿Entiendes? Entre los 6 y los 12 años, los patrones de ondas cerebrales del niño se aceleran, y el niño ahora empieza a desarrollar algunas facultades analíticas, porque está empezando a aprender las leyes del mundo. Cuando el niño o la niña pone el dedo en el enchufe de la luz y experimenta el dolor, de pronto percibe un cambio en su química interna, y abre los ojos con sus sentidos y mira para ver qué es, y a medida que sigue poniendo su atención en su entorno externo, sus ondas cerebrales empiezan a cambiar, ¿me entiendes? Cuando las ondas cerebrales del niño cambian y entran en alfa, empieza a desarrollar sus facultades analíticas, y el niño en alfa está en el mundo imaginario, y por eso puedes decirle a un niño de 7 o 9 años que haga el papel de conejo, y a las 4 de la tarde tienes que intentar no pisarlo porque todavía es un conejo. Si le pides a un adulto que haga de conejo, te dirá, ja ja, ¿y ahora qué hacemos? Porque está en beta, ¿entiendes? En algún punto entre los 6 y 12 años se empieza a formar la mente analítica, y es cuando los niños empiezan a deducir. Se dan cuenta, por ejemplo, que sus padres no son tan geniales como pensaban. Ya sabes, es cuando empiezan a descubrir que tal vez no exista Papá Noel. Mi hijo mayor tiene 25 años, hizo la maestría en ingeniería, es muy matemático. Desde que era pequeño siempre he estado calculando cosas. Una vez yo estaba en la hamaca cerca del jardín y él se acercó y me dijo, ¿puedo hablarte? Tenía unos 9 años. Dije, sí, ¿qué pasa? He estado pensando mucho en Papá Noel. Yo sé que hay 6.200 millones de personas en el planeta, y sé que no a todos les importa Papá Noel, pero digamos que una tercera parte de esas personas son cristianas, y eso serían 2.000 millones de personas. Y cuando hago la cuenta, es imposible que Papá Noel pueda visitar cada casa en esa cantidad de tiempo. Yo me quedo pensando y le digo, pero Jace, te olvidas de que muchas familias tienen muchos hijos. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay más de un niño en cada familia. Y dijo, ¿cuántos niños hay en promedio en una familia? Yo dije, 2.2. Y dijo, dame un minuto. Entró en la casa y cuando salió me dijo, aún así no va a funcionar. No hay manera de que Papá Noel llegue a todos esos hogares. Si contamos todos los lugares que debe visitar 5 minutos por casa, yo sabía que no podía empezar a hablar de magia, porque él lo estaba deduciendo. Le dije, Jace, Dios mío, te olvidaste de algo muy importante. ¿De qué? Bueno, la Tierra gira. ¿Y eso qué significa? Le dije, trae una linterna y una pelota. Trajo la linterna y la pelota y le dije, mira. Iluminando la pelota con la linterna le dije, la noche no es más que una gran sombra, y la Tierra está girando, y si Papá Noel va en la dirección de la rotación tiene más tiempo. Y me miró durante un minuto sin decir nada. Luego dijo, ¿a qué velocidad gira la Tierra? 41 kilómetros por hora. Papá Noel no existe. No se lo digas a tus hermanos. Los niños empiezan a darse cuenta.
porque empiezan a desarrollar sus facultades analíticas. Tienes que aprender las leyes de tu mundo y analizarlas, para comparar tu pasado con tu futuro. Y es así como aprendes. Después de los 12 años, la mayoría está en beta baja casi todo el tiempo. Si estás sentado leyendo un libro, estás en beta baja. Si te tomaran un examen sobre ese libro, pasarías a beta media. Mira lo que pasa cuando estás en beta alta. Es el doble de alto que beta media. El cerebro está en un estado de gran excitación, está hiperactivo, está desequilibrado, es incoherente y no puede llegar al sistema nervioso ninguna información que no sea igual a esa emoción. En otras palabras, no es momento de hacer una pausa y consolidar la información. Es momento de salir corriendo. ¿Entiendes la idea? Entonces, las personas que viven en este estado de beta alta toman drogas, beben alcohol. ¿Para qué? Para sedar su cuerpo y descender a un nivel más bajo de beta. El objetivo entonces es pasar a estos niveles más bajos, de alfa a zeta. En ese momento entras en el sistema operativo del subconsciente. Empiezas a reprogramar. Si tienes una reacción emocional, y vi esto en nuestra investigación, y te sientes frustrado o impaciente, ¿en qué nivel de ondas cerebrales estás? Beta alta. Y si estás ahí sentado, frustrado y ansioso, y estás analizando tu vida, intentando averiguar por qué te sientes frustrado e impaciente, tu cerebro se interna más y más en beta alta, y no escucharás ni creerás nada que no equivalga a esa emoción. En otras palabras, te autosugestionarás pensamientos iguales a esa emoción. Eso significa que no estarás abierto a pensamientos distintos a esa emoción. ¿Me entiendes? Entonces, digamos que este círculo representa tu mente, y cuando naces eres totalmente la mente subconsciente, y aprendes de estas identificaciones positivas y negativas, y de asociaciones que generan hábitos y conductas. Un buen ejemplo de identificación positiva es cuando de pequeño tienes hambre y entonces lloras y te dan de comer. ¿Me sigues? Aprendes a asociar el llanto con el alimento, y cada vez que tienes hambre lloras y te dan de comer. Un buen ejemplo de asociación negativa es cuando tocas una estufa caliente, y aprendes a asociar el dolor que experimentas en tu entorno interior con ese objeto en aquel rincón, y aprendes a no acercarte a él. Estas identificaciones positivas y negativas dan origen a hábitos y conductas. ¿Me sigues? Y como en los primeros 6 años de vida el cerebro funciona en zeta y delta, básicamente nacemos en nuestra mente subconsciente. ¿Me entiendes? En algún punto entre los 6 y 9 años empezamos a desarrollar la mente analítica. La mente analítica se forma completamente alrededor de los 9 o 10 años. Y crea un filtro entre la mente consciente y la mente subconsciente. Tu mente consciente es un 5% del total de tu mente, y se compone de cosas como la lógica y el razonamiento, que dan lugar a tus facultades creativas, tu voluntad, tu fe, pero tu mente subconsciente se compone de estas identificaciones positivas y negativas, y es el 95% de lo que eres. Y como dijimos desde el comienzo, genera estos hábitos y conductas. ¿Me sigues? La mente analítica está siempre funcionando. La mayoría de la gente está siempre evaluando lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, pasado y futuro, lo masculino y lo femenino. Es una extensión del ego. ¿Me sigues? Tu ego, entonces, cuando está bajo control, hace algo muy importante y valioso. Cuida del cuerpo. Si caminas cerca de un precipicio y es una caída de 300 metros, tu ego dirá, aléjate del precipicio. Si estás cerca de una fogata y salen chispas del fuego y el viento sopla en cierta dirección, tu ego te apartará naturalmente de allí. Cuida de tu cuerpo, ¿lo entiendes? Si caminas por la carretera y los coches vienen hacia ti y está mojado y resbaladizo, cruzas al otro lado de la carretera, eso es tu ego diciendo que cuides de tu cuerpo. Cuando tu ego está bajo control, protege al cuerpo para el bien común, y lo hace muy bien. Pero cuando está dirigido por las hormonas del estrés, el ego está totalmente desequilibrado.
Y con el apoyo de las hormonas, el ego se vuelve demasiado analítico. Y cuando se vuelve demasiado analítico, pasa a beta alta. Y ahora estamos analizando nuestra vida, y cuando más analizamos nuestra vida, el cerebro está más desequilibrado y más separado del sistema operativo. ¿Entiendes la idea? ¿Cuál es el objetivo de la meditación? El objetivo de la meditación es ir más allá de la mente analítica y convertir estos programas negativos en programas más positivos. Cuando empiezas a estar más allá de la mente analítica, si estás analizando en medio de tu meditación, haces lo mismo que normalmente haces con los ojos abiertos, pero con los ojos cerrados. Si te sientes frustrado e impaciente y te pones en ese estado, seguramente estás en beta alta y no has entrado al sistema operativo, donde existen alfa y zeta, y ocurre el verdadero cambio. De beta pasamos a alfa, y de alfa a zeta, y de zeta a delta. Entonces podemos decir que beta y alfa representan la mente consciente, y que alfa, zeta y delta representan la mente subconsciente. ¿Estarás de acuerdo entonces en que si permaneces en modo de emergencia y tu cerebro está en un estado de incoherencia, cuanto más analizas tu vida, más patrones incoherentes creas? Esto lo observé en las personas de nuestros talleres que intentaban cambiar. Cuando expandieron su atención y fueron más allá de su cuerpo, más allá de su rostro, su peinado, su ropa, su sexo, cuando fueron más allá de lo que poseen en su vida, de su profesión, cuando fueron más allá del color de su piel, más allá del lugar donde viven, más allá de donde estaban sentados, más allá del tiempo, en ese momento se volvieron conciencia pura. Y su cerebro se volvió muy organizado, se volvió muy coherente y de pronto empecé a ver esto. Sonreían y los distintos compartimentos del cerebro empezaron a comunicarse, empezaron a unificarse, a trabajar juntos y la persona empezó a sentirse más completa. Entonces, si funcionas en un nivel alto de beta, ¿estás de acuerdo en que crees que el mundo exterior es más real que el mundo interior? Y esas hormonas son adictivas. ¿Crees que querrás cerrar los ojos? ¿Crees que es el momento de cerrar los ojos y crear? Tu cuerpo cree que hay un depredador cerca y las personas no quieren cerrar los ojos y abstraerse porque creen que lo de afuera es más real, pues las emociones generan eso. Y por eso le cuesta tanto a la gente creer en el mundo interior, porque si miras las noticias y miras deportes competitivos, miras esa clase de cosas, telenovelas, todo eso te convence de que es real. Y si vives con miedo, no querrás cerrar los ojos y abstraerte, porque eso te daría poder, ¿verdad? Y te pondrías a crear, ¿verdad? Si vives en beta alta, vives en un lugar de emergencia, y la mayoría no querrá cambiar el patrón de ondas cerebrales, porque la inteligencia del cuerpo cree que no es hora de confiar, no es hora de ir hacia adentro, no es hora de crear. Si cierras los ojos, podría pasarte algo. Pues en la antigüedad querías ser consciente de tu entorno. En el proceso de meditación, cuando tu cuerpo está condicionado emocionalmente y hay problemas en tu entorno, ese es el momento de ir hacia adentro. Es el momento de entrar en el río. Y cuando suceden muchas cosas en tu vida y tú calmas esas emociones y te conectas con lo divino y tu experiencia interna es más real que la experiencia externa, ¿sabes qué sucederá? Se convertirá en un estado de ánimo, se convertirá en un temperamento y finalmente será parte de una nueva personalidad. ¿Me entiendes?